El teatro se reconoce como un medio educativo en donde el objetivo no es ser artista, sino la adquisición o la enseñanza de otras materias como las lenguas, las ciencias, la historia, las artes, entre otras. La pedagogía teatral es una disciplina con bases epistemológicas que nace junto a los grandes movimientos en pro de la educación constructivista liderada por el brillante ruso Vygotsky, en oposición al conductismo. Su planteamiento educativo consideraba, entre otros, los aprendizajes significativos, definidos como aquellos elementos que tienen algún grado de utilidad para el ser humano. Son integrados a su aprendizaje con mayor efectividad que la mera memorización de datos e informaciones. El aprendiz se mueve desde un conocimiento real, pasando por una zona de desarrollo próximo para llegar a un área potencial. La práctica del teatro en el aula favorece el aprendizaje del alumnado con todas sus combinaciones en estilos, como es el grupo generalmente heterogéneo, y la consecución de las diversas tareas para llevar a cabo las actividades requeridas. La actividad se reflejará claramente en las situaciones de ensayo, reparto de papeles, construcción de escenario y vestuario. La reflexión se hará patente antes y después de la práctica, al crear a los personajes y darles forma, después de los ensayos para comprobar los resultados y finalmente en la evaluación. La teoría es necesaria para apreciar de dónde partimos y a dónde queremos llegar. La práctica es el proceso natural de una actividad grupal, corporal y creativa como es el teatro. La práctica teatral es un conjunto complejo de actividades en las que el alumnado se sentirá más cómodo, con las que corresponda a su estilo natural de aprendizaje. Educar con el arte. Los docentes de asignatura pueden incrementar competencias cognitivas, empiristas e informativas desde una perspectiva dinámica y sensible. Trabajar con el arte es una posibilidad para que todos los docentes indaguen sobre la pluralidad de esta metodología. El utilizar el arte teatral es una poderosa herramienta y está al servicio de todos los docentes especialistas. Esto les permite una retroalimentación constante. Aprendizaje significativo. Trabajar en el arte significa sumergirse en un mundo alternativo lleno de magia y vastedad. Lowen no nos propone técnicas para motivar o fomentar la creatividad infantil, sino para no cortarla. La metodología teatral. El Koenig menciona que no hay humanidad allí donde no hay juego. Es algo que los antropólogos nos han descubierto, y si pensamos en el juego, va unido a la infancia. En el mundo de la educación hay algunos cambios. El conductismo va quedando atrás y ahora el constructivismo se usa como una disciplina que hace que el individuo piense y utilice sus conocimientos en pro de sí mismo. Bueno, para saber más sobre el tema está aquí con nosotros la científica investigadora pedagoga con especialidad en teatro, Nelly. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme. Coméntanos un poco sobre la evolución de la pedagogía teatral, los objetivos tanto de la pedagogía teatral como de la universidad en la sociedad del conocimiento. Sí, mira, la evolución de la pedagogía teatral se define como un lenguaje artístico que contribuye poderosamente al desarrollo de procesos educativos en la construcción de la expectativa, expresividad, la sensibilidad y el sentido social de una comunidad.
Bueno, y como podemos ver en tu investigación, que además la pedagogía teatral es un gran motivador de la enseñanza y facilitador de la capacidad expresiva. Claro, además de que hace su aporte desde el campo creativo hasta el campo educacional. Ahora coméntanos, por favor, cuál es la metodología que se está experimentando en el aula con relación a la pedagogía teatral. Muy buena pregunta, Blanca. La metodología es la tendencia del socialismo crítico, que entiende el teatro y la educación en una relación inseparable con su entorno mediato e inmediato. Muy interesante tema, pero ahora me gustaría saber cómo está visto el docente por la pedagogía, cómo esta misma considera a los estudiantes y de qué deben ser capaces los docentes. Sí, respondiendo a tu primer cuestionamiento, Blanca, el docente está visto como un agente de cambio del proceso de aprendizaje. Con respecto a la segunda, se considera formar a los estudiantes de cualquier edad a través del arte y a través de la sensibilidad. Y por favor, repíteme la tercera pregunta porque se me ha olvidado. Sí, Nelly, mi última pregunta fue de qué deben ser capaces los docentes. Sí, mira, Blanca, los docentes deben y pueden ser capaces de una inmensidad de cosas, pero en relación al tema deben ser capaces de innovar y llevar a cabo en sus diversos entornos experiencias actuales y aventuras educativas con imaginación, creatividad y rigor académico, partiendo de las posibilidades y llegando más allá de los límites. Y definitivamente es impresionante todo lo que hacen los docentes. Bueno, y háblame sobre los objetivos de la universidad en la sociedad. Del conocimiento, lo último que supimos fue que la misión de la universidad la concretó la UNESCO en la Conferencia Mundial sobre Enseñanza Superior de 1998 y se hizo hincapié en algunos aspectos. ¿Nos podrías comentar algunos? Por supuesto, algunos de los aspectos mencionados en esa conferencia fueron educar, formar e investigar, la formación integral de los alumnos, formar profesionales competentes y ciudadanos cultos y responsables. Hablando sobre formar profesionales competentes, también hablaron, ¿no?, sobre las naturalezas de los conocimientos que el estudiante debe adquirir. Como ya sabemos, deben ser centrados en las competencias de saber, saber hacer, saber ser y estar, saber ser y trabajar con los otros, así como la formación polivalente y permanente y el aprender a aprender. Déjame te comento por último que lo que a mí me llamó más la atención fueron los principios del proceso del aprendizaje y enseñanza de las competencias. No sé si recuerdes, pero también esta Clara Baez en algún momento llegó a hablar de eso en alguno de sus textos. Por supuesto, algunos de los principios, si no mal recuerdo, es la significación, que es a partir de situaciones reales y próximas a los alumnos, la construcción, que es a partir de los conocimientos previos, y la aplicación, donde vemos qué hacer, se aprende haciendo. Sí, como mencionaste, esos solo son algunos de los principios que se mencionan en el texto de Clara Baez. Otros muy importantes son la globalización, la iteración, la coherencia, la distinción, la integración y la transferencia. Cada uno tiene su definición y es muy importante, por eso son los principios del proceso de aprendizaje-enseñanza. Sí, cada uno tiene su definición, pero yo creo que eso ya es tema para otra entrevista, Nelly. Muchas gracias por visitarnos y compartirnos este conocimiento sobre la pedagogía teatral, que es muy interesante. También gracias a ustedes por vernos. Nos vemos. Objetivos del título del magisterio: destrezas, capacidades y competencias generales. Las competencias son una combinación de conocimientos y habilidades. Son intelectuales, manuales, sociales, entre otras. Las actitudes y los valores que capacitan a un titulado para afrontar con garantías la resolución de problemas o la intervención. Las siguientes competencias están relacionadas con la práctica del teatro en el aula. Dominar las materias a enseñar y las didácticas que están relacionadas entre sí. Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje. Diseñar y regular espacios de aprendizaje con diversidad de contextos. Asumir la dimensión educadora de la función docente y fomentar la educación democrática, fomentar la lectura y el comentario crítico de textos, valorar la responsabilidad individual y colectiva, reflexionar sobre la práctica en el aula para innovar y mejorar la labor docente. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios.
adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo para promoverlo en los alumnos, conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación, y discernir selectivamente la información audiovisual que contribuye a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural. Punto número 11. Competencias específicas de la educación plástica. La competencia académica es utilizar las artes plásticas y visuales como fuente y núcleo integrador de experiencias transversales, creando situaciones de aprendizaje y a través de las mismas. Y la competencia profesional es desarrollar actividades y tareas que mediante la experiencia artística permitan desarrollar gradualmente otros aspectos del currículo, como la pedagogía teatral en su mejor expresión y aplicación, ya que el teatro es la expresión más integradora de todas las artes. En él conviven la literatura, la arquitectura, el diseño, la expresión corporal, la música, la pintura, la escultura, la iluminación, la caracterización y todos los medios audiovisuales tecnológicos posibles que pueden crear un ambiente y un entorno necesarios para la ejecución de la misma.